con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Mi nombre es Jorge León Benavides. Junto con César Campos vamos a realizar el siguiente programa. César, creo que es importante el esfuerzo de Rumbo Minero para traer políticos aquí al set, porque vienen ya las campañas, tú lo sabes muy bien, las campañas políticas, donde por mi parte la queja siempre ha sido la manera en que maltratan a la minería los candidatos, algunos de los candidatos, ¿no? Entonces es importante traer invitar a un especialista en política para que nos pueda un poco desarrollar qué es lo que está pasando, qué pasa también con la Comisión del Congreso de Minería, ¿no? ¿Por qué ponen gente tan que no sabe absolutamente nada de minería, ¿no? Por eso tenemos al ingeniero Juan Cheput, no entiendo, ¿no? Que ha sido ministro de Trabajo y también congresista de la República, para que nos pueda dar esa visión. Y en una semana, Jorge, en donde ha sido designado ya el nuevo ministro Jorge Luis Montero, titular de Energía y Minas, se reitera entonces en la conducción de este despacho a alguien que viene del sector minero, ¿no? Porque cabía la posibilidad de que surgiera del sector hidrocarburos, de otra parte, pero la apuesta por la minería por lo menos continúa, dado que el ingeniero Montero o el economista Montero es una persona que ha trabajado en el sector privado para Goldfields, para varias empresas mineras, y también ha sido viceministro de Minas en el año 2020-2021. De tal manera que veremos pues su gestión y seguiremos de cerca. Importante un llamado al nuevo ministro, importante que nos visite para poder conversar un poco cuáles son sus ideas, sus planes, en lo que viene de este mandato, que debe ser hasta el 2026, pero ¿qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque si bien ya se han tranquilizado las aguas con el tema, lamentablemente, de la reactivación del Reinfo, la ampliación, bueno, hay una ley MAPE que está ahí esperando a que la saquen en algún momento, ¿no? Según el ministro, dice que va a ayudar a impulsarla, pero todo está en veremos. También contaremos con la presencia de Eric García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para hablar precisamente sobre la extensión del Reinfo y la operatividad de la refinería de Talara. Así es. Entonces, a continuación, acompáñanos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Gómez, criticó la decisión del Congreso de ampliar por 6 meses más el registro integral de formalización minera Reinfo. Según Gómez, esta medida es errada y favorece a la minería ilegal y a sus actores, lo que impide un avance real en la lucha contra las actividades ilícitas del sector. La minera peruana Minsur presentó el primer informe técnico sustentatorio correspondiente a la tercera modificación del estudio de impacto ambiental detallado de su unidad minera Pucamarca, ubicada en Tacna. El objetivo principal de esta modificación es realizar ajustes en la mina de oro para maximizar y optimizar su operación mediante un proyecto de inversión que asciende a más de 4.283.000 millones de dólares. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció que trabajará de manera articulada con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para lograr antes de 6 meses que el país cuente con una consensuada ley de la pequeña minería y de la minería artesanal con su respectivo reglamento. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ya con el ingeniero Juan Cheput. Él es, como todos sabemos, ex ministro y ex congresista de la República. Ingeniero Cheput, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de estar acá nuevamente. Con la vasta experiencia que tiene usted en la política, la pregunta por el programa en que estamos, Rumbo Minero, de cajón, y que nosotros venimos reclamando hace muchos años es ¿por qué las comisiones de minería del Congreso siempre no sé si siempre, pero la mayoría de veces las presiden congresistas que no tienen ni idea de minería, que tienen que aprender sobre minería? Y siendo un sector tan importante para el Perú, ¿por qué es que el Congreso toma de esa manera una comisión de donde salen los reinfos, salen las leyes importantes para la minería? ¿Por qué no hay seriedad en esto, si usted lo sabe, ¿no? Bueno, en principio este es un congreso sin figuras estelares, ¿no? Porque en otros parlamentos había especialistas en diversos tópicos.
Si nosotros preguntamos hoy día, por ejemplo, ¿quién es el congresista especializado en Constitución? No hay ninguno, todos son improvisados, absolutamente todos. Igual en el ámbito laboral y obviamente en el minero, ¿no? En otras oportunidades, el criterio que se elegía para ser presidente de comisión era el criterio de especialización. Y aún más, las personas que acudían allí o que pedían estar en la Comisión de Energía y Minas o cualquier otra, lo hacían en función de su trayectoria pública o del conocimiento que tenían sobre un determinado tema. La cuota ha superado, la guerra por las cuotas, ha superado algo tan bueno como lo que usted dice, como la especialización en cada una de las cosas, ¿no? Claro, y en estos momentos lo que tenemos es un Congreso tomado pues, por sectores ilegales. Esa es una realidad que tenemos que hablar y sin ningún tipo de eufemismo, ¿no? Este Congreso, desde el momento que tiene 85 parlamentarios con carpetas fiscales, es un Congreso del cual no se puede pedir una situación normal, en condiciones normales. Entonces, sabiendo que el sector energía y minas tiene un problema como el Reinfo, que está vinculado a la minería delincuencial, pues es obvio de que van a acudir allí personas que quieren tener relaciones con ellos. Y yo sí lo digo sin ningún tipo de eufemismo también, si el propio presidente del Congreso es una persona que ha sido señalada con vínculos con la minería ilegal, pues ¿qué podemos esperar de las comisiones, ¿no? Y es por eso que un tema como el del Reinfo ha salido a pedir de boca de estos sectores. Y eso lo dijimos en esta misma casa en el mes de agosto. Y esto hay que remontarnos, Juan, al tema del sistema político que permite precisamente la aparición de estos sectores de intereses fácticos, porque lo que pasa es que la minería ilegal ha sustituido al narcotráfico. Yo recuerdo a Jaime Antesana, Jaime García, que hicieron un estudio de las narcobancadas. Creo que todavía no correspondía al periodo en el cual participaste, pero recordemos pues a estas señoras Obregón y Malpartida, que evidentemente representaban también términos ilegales. ¿No hay algo que apuntar hacia el tema del sistema político que permite la presencia de esta clase de personas, reitero, que representan intereses fácticos y a veces ilegales en el Congreso de la República? Sí, sin ninguna duda. A lo largo de la historia del Perú, los poderes fácticos han penetrado el Parlamento. Y eso siempre sucede en todas partes. Basta con ver cualquier película clásica para ver cómo los poderes fácticos influyen en los políticos. En el caso del narcotráfico, si me permite, en el segundo gobierno de Belaúnde hubo un diputado, Reinaldo Rivera, creo que se llamaba. Claro. Que fue detectado y que era pues aliado de narcotraficantes y tuvo que estar desaforado. Y en el primer gobierno de Lapra del Pomar. Y también había gente. Entonces, siempre ha habido personas vinculadas, y en todos los sectores, el contrabando y todo ese tipo de cosas. Por eso es que las grandes reformas las tiene que impulsar el Poder Ejecutivo. Porque desde el momento que hay mayor cantidad de dispersión en el Parlamento, el liderazgo, el objetivo concreto, la formación de opinión tiene que estar a cargo del Ejecutivo. Por eso yo creo, y estoy absolutamente en contra de todos aquellos que pretenden decir que la actitud de Rómulo Mucho ha sido la adecuada y que ha sido sacrificado en el tema del Reinfo. Para mí él es el gran culpable, porque es una persona que no ha formado opinión, que demoró innecesariamente el tema de la ley MAPE. Yo recuerdo haber dicho acá que era el pretexto perfecto para ampliar el Reinfo. ¿Y por qué? Porque lo estaban demorando innecesariamente. Eso no es lógico. Pero demora que se debe también a la intervención de otros sectores, vamos a ser claros. Bueno, pero eso terminó en julio. La transversalidad que había detrás de la formulación de la ley, con el Ministerio del Ambiente, con otros sectores. No, ahí ha habido una censura consensuada. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque eso terminó en julio y las propias personas del Ministerio de Energía y Minas indicaban que ya había terminado el proceso de socialización. Y es por eso de que al mes de septiembre nadie sabía en qué consistía el proyecto porque no lo presentaban. Y en última instancia, si lo presentas al finalizar, ya en noviembre, sabiendo que es un mes de presupuesto, pues por lo menos acompañas el pedido de un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo que es clave para estos casos. Pedir que se tramite con carácter de urgencia. No estoy hablando de voto de confianza, con carácter de urgencia. Usted lo que dice es que se le dio la excusa perfecta a los congresistas para decir, mira, esto está mal hecho porque lo están presentando a última hora. Claro, entonces pero mira, ampliamos el Reinfo. Así lo hubieran presentado a última hora, si la presidenta con el presidente del Consejo de Ministros acompañaban el proyecto de ley con las palabras con carácter de urgencia, supera portavoces y va de frente a la agenda. ¿Hay posibilidad de que el MAPE pueda salir de la comisión y entrar al Pleno? ¿O ya no hay posibilidad? No, el MAPE ya, la ley MAPE va a pasar por la comisión en esos momentos. No creo yo que haya un interés.
si es que el nuevo ministro por lo menos no lo impulsa. Y aún más, yo creo que se van a tener que dar en el interín una serie de medidas parciales. No claro, porque él habló ya de julio del próximo año, ¿no? De trabajar. Ahora, otra cosa que quería preguntarle sobre política es que lamentablemente también vemos que en las campañas, justo se vienen ahora las campañas presidenciales, la facilidad para destruir a la minería, ¿no? Acordémonos de Gregorio Santos, un alcalde que estaba prácticamente vacado, o sea, fuera, y de repente le pusieron una bandera de oro no, agua sí, y salió adelante, ¿no? Bueno, terminó preso y todo, pero realmente las campañas, y ahora que vamos a tener 30 y tantos, se hacen a veces irresponsablemente a costas del futuro del país, ¿no? Claro, es que no hay en estos momentos, como te digo, políticos en el Parlamento o en el Ejecutivo. No, pero me refiero más que en el Parlamento, los postulantes a la presidencia. Cuando vemos esas campañas donde dicen, sí, la minería, por ejemplo, Antauro Humala, bueno, ya sabemos, pero dice que todos las empresas transnacionales se tienen que ir y o sea, siempre hay un candidato destrozando. Claro, y eso empezó con bastante fuerza con Ollanta Humala cuando habló de oro no, agua sí, ¿no? Y llegó a ese extremo populista. Pero lo que pasa es que, mira, acá tenemos que hablar del sistema político, y el sistema político está formado por la academia, los políticos, la empresa, los poderes fácticos, todos aquellos que convergen en una cosa que se llama formación de opinión. La formación de opinión no se da con comunicados, la formación de opinión no se da con réclames, la formación de opinión se da con debate, con polémica. La gente se convence en base al verbo de un político. Pero si vemos el panorama político inundado de abogados que siempre buscan darle el marco legal a lo que están discutiendo, pues simplemente no existe esa formación de opinión contundente que la puede dar un político. Por ejemplo, el Perú no puede vivir de espaldas a la minería. El Perú necesita de esos recursos para poder ser grande en otro tipo de cosas. El encadenamiento que produce la minería y lo que ha generado en diversos lugares. Yo he sido testigo, por ejemplo, de los polos de desarrollo que se formaron en Las Bambas hasta que lo compraron los chinos. A partir de ahí, tranquilamente hay un antes y un después. O nadie recuerda lo que hizo el Cerro de Pasco Copper Corporation. Esa gran generación de ingenieros que salió formados por la Cerro de Pasco Copper Corporation. ¿Y quiénes eran esos ingenieros notables que hasta ahora, bueno, son baby boomers, ya se están extinguiendo, ya se están jubilando, pero fueron formados por ellos en qué universidades? En Stanford, en Wisconsin-Madison, en el MIT, becados, ¿no? Y en estos mismos momentos, en el MIT, hay accionistas mineros, que me reservo de mencionar el nombre, que están patrocinando ese tipo de becas. Pero eso, ¿quién lo sabe? ¿Quién sale a hablar de esos beneficios que da la minería en términos de capital humano o en términos de infraestructura? Nadie, porque el debate está copado de abogados. Uno ve cualquier canal, inclusive o Canal N o RPP, y parecen consultorios jurídicos. Entonces, todo eso genera, pues, que se disperse el debate. Acá privilegiamos a los ingenieros como tú y a los economistas, por si acaso. Muy bien, muy bien. Y no por tener tierra a los abogados, sino porque tú tienes razón. A veces hay que tener un enfoque mucho más técnico sobre y político, ¿no? Y hablando de economía, en la última versión de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE se ha insistido, Elmer Cuba, el propio Javier Velarde, en que el Perú ha caído en la trampa de la renta media, que no nos permite crecer más allá del 3%. Tenemos que ilusionarnos con 3,5%, 4%, cuando podríamos tener activos todos los motores del desarrollo, donde la minería cumple un papel fundamental. ¿Tú coincides con esa tesis de que es necesario superar esta trampa de la renta media? Por supuesto, y por eso yo soy un defensor de lo político y la política. El gran problema del Perú es ese, que lamentablemente el impulso, la parte emotiva que solo da la política, por ejemplo, hace un rato hablábamos de Goyo Santos, ese tipo de gente, ellos apelan a las emociones. Claro. A las emociones básicas. Mientras ellos colocan 1000 personas en la calle diciéndole que se van a morir de hambre, tienes por el otro lado personas que hablan de la renta, como los señores economistas que han mencionado el crecimiento del PBI. Así no le puedes hablar tú a esa persona que en estos momentos no tiene un ingreso. A ese tienes que decirle, vamos a poner más plata en tu bolsillo, vamos a hacer que tus hijos estudies, vamos a hacer que tengas una... Mira, yo tengo una experiencia en el lado del agroexportación. Cuando yo era ministro de Trabajo, salió un especial en el cual decían, qué horror, la ley de agroexportación minera no sirve para nada. ¿Qué hice? Me fui a Ica y le puse un micrófono a los agricultores, a los campesinos. Y les dije, ¿te beneficia o no? Por supuesto
¿Qué hablas de que tienes 15 días de vacaciones? Bueno, si esto es temporal, en realidad yo tengo como 4 meses de vacaciones porque a veces no, igual me pagan, ¿no? Y con ese micro los derroté. Y me iba a la comisión e iba a hablar a diversos lugares para de esa manera decirle los beneficios que traía la agroexportación. En el año 2004, con una oposición realmente terrible que había para ese tema. Pero ahora, ¿qué tienes tú? Que a la explicación que se necesita dar de los beneficios que trae de la minería, mientras unos dicen me muero de hambre, otros dicen el IGB, la renta o el Fondo Monetario. No, hay que hablarle a la gente con el lenguaje del pueblo. De acuerdo. Juan Cheput, muchísimas gracias por estar con nosotros. Súper claro los mensajes y siempre es bueno tener, tratamos de tener personas técnicas y también políticos para hablar de lo que es la minería y su trascendencia para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.